Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver cómo desarrollar un simple web API utilizando ASP.NET Core 9 con Minimal APIs. La idea de Minimal APIs es que es una nueva manera de desarrollar web APIs que es más rápida y ligera comparada con la manera clásica que es utilizando controladores. Entonces vamos a aprender en este video a desarrollar un web API con Minimal APIs, crear una base de datos utilizando SQL Server, nos vamos a conectar con dicha base de datos en nuestra aplicación, vamos a poder leer, crear, actualizar y borrar datos. Es decir, vamos a hacer un CRUD. También vamos a utilizar Dapper para poder configurar la capa de acceso a datos, para poder desarrollar esos queries que vamos a hacer para poder comunicarnos con la base de datos e interactuar con esta. Vamos a utilizar procedimientos almacenados específicamente. También veremos una introducción de ciertos temas de ASP.NET Core, como por ejemplo servicios, middlewares, vamos a hablar de programación asíncrona y mucho más. Sin embargo, si tú quieres aprender más acerca de cómo construir web APIs utilizando Minimal APIs y Dapper, compra mi curso de Udemy hoy mismo. En este veremos paso a paso cómo desarrollar un web API desde cero. Trabajaremos un sistema de usuarios, trabajaremos con caché, trabajaremos buenas prácticas de desarrollo de software y también vamos al final a publicar nuestra aplicación en producción para que así tus clientes puedan ver el desarrollo que hiciste. Link con descuento a este curso en la descripción de este video. Muy bien, vamos con el tutorial. Muy bien, lo primero que yo quiero que hagamos es que creemos nuestro web API. Para eso le vamos a dar a crear un nuevo proyecto. Vamos a buscar la plantilla de web API. Doble clic acá. Le vamos a poner Minimal APIs CRUD Dapper. Siguiente. Vamos a escoger la última versión de .NET. Vamos a asegurarnos de que aquí no diga Use Controllers y vamos a darle a crear. Muy bien, aquí estamos en Visual Studio y lo primero que yo quiero que hagamos es que vamos a la clase Program. Vamos a ver que como siempre aquí tenemos este map_get, el cual me permite definir una ruta en la cual vamos a poder hacer una petición get y vamos a obtener una respuesta. La acción que se va a ejecutar cuando hagamos un get a esta ruta va a ser esta que hemos colocado por acá, que viene por defecto con un proyecto de web API. Como podemos ver, simplemente se crean 5 instancias de Weather Forecast y se devuelve un arreglo, este arreglo de estas instancias por acá. Podemos probar esto, podemos decir Control F5 para ejecutar el web API y vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que automáticamente no se nos abre disque un navegador ni nada por el estilo, sino que simplemente se abre la consola y se queda el web API siendo ejecutado por acá. Y yo puedo probarlo de muchas maneras. Claro, yo puedo abrir el navegador manualmente, puedo configurarla que se abra automáticamente, puedo utilizar herramientas como Postman, pero para este video lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este archivo de HTTP, el cual me permite colocar aquí distintas peticiones HTTP que le queremos hacer hacia nuestro web API. Vamos a ver que yo puedo darle aquí a enviar petición y vamos a ver que aquí observamos la respuesta. Esta es la herramienta que yo voy a utilizar en este video para probar nuestro web API. Muy bien, entonces yo quiero limpiar eso porque eso realmente es código de prueba, como te decía, pero a mí no me interesa. Así que yo voy a limpiar todo esto y simplemente voy a dejar mi clase program de esta manera. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, yo lo que quiero hacer, como habíamos dicho, es que vamos a construir un web API que me permite administrar personas. Y por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que voy a crear una serie de endpoints para así yo poder crear, leer, actualizar y borrar personas. Lo primero que yo quiero hacer es tener una clase que represente una persona. Por tanto, yo voy a venir hacia el Solution Explorer. Yo voy a venir acá, clic derecho, agregar, nuevo folder, le llamaremos entidades, siendo una entidad básicamente una clase que representa una tabla de mi base de datos. Clic derecho en entidades para crear una nueva clase y le llamaremos persona. Muy bien, entonces yo le voy a colocar simplemente 2 propiedades. Para empezar, ID y vamos a decir require string y vamos a decir nombre. De esta manera yo estoy diciendo que una persona tiene que tener un ID y un nombre y que para yo instanciar una persona necesariamente tengo que colocarle un nombre. Muy bien, ahora vamos a suponer que yo quiero venir acá a la clase Program y yo quiero tener
un endpoint el cual me permita devolver un listado de personas. Para eso yo digo app, y fíjate que lo estoy diciendo por acá, después de este var app, a través del cual yo puedo definir los middlewares, recordando que un middleware no es más que una función que yo quiero que se ejecute durante el procesamiento de una petición HTTP en mi web API. En mi caso, yo quiero ejecutar una función cuando yo reciba una petición GET a una ruta específica. Vamos a decir entonces map get, porque es un get, porque yo quiero permitir que las personas obtengan, get viene de obtener en inglés, yo quiero permitir que las personas obtengan el listado de personas. Para eso yo voy a decir /personas y aquí yo voy a colocar la función que yo quiero que se ejecute. Entonces yo voy a colocar aquí un paréntesis porque yo voy a colocar una expresión lambda. Básicamente esto es una función anónima que yo le estoy pasando acá y yo le estoy diciendo, hey, si alguien hace una petición GET hacia esta ruta de mi web API, pues ejecuta el código que yo voy a colocar por acá. Y ese código puede hacer lo que yo quiera. Solamente como una prueba, yo simplemente voy a decir return listado de personas, punto y coma. Muy bien, entonces vamos a probar este endpoint. Yo voy a decir Ctrl+B para compilar mi proyecto, recordando que se está ejecutando aquí en la consola. Muy bien, venimos acá, vuelvo a mi archivo HTTP. Como vamos a estar siempre viniendo acá, a mí me gusta hacer esto, colocarlo así para que esté destacado, para yo siempre poder volver de una manera sencilla. Muy bien, entonces yo voy a cambiar esto. Fíjate que aquí yo tengo una variable que tiene la URL de mi web API y aquí se coloca dinámicamente y luego tenemos la ruta. Yo simplemente voy a cambiar esto de Weather Forecast por personas. Y fíjate por cierto también que tenemos aquí este accept que es una cabecera HTTP para indicar que el formato de las respuestas que yo espero del web API es en formato JSON, que es el formato por defecto. Sin embargo, no hay ningún problema con que lo coloquemos. Muy bien, vamos a darle a enviar y vamos a ver que tenemos listado de personas. Perfecto, eso quiere decir que está funcionando. Claro está, esto no es un listado de personas, esto es un string. Yo quiero realmente devolver un listado de personas. Por tanto, vamos a venir acá y yo lo que voy a hacer es que voy a decir aquí var personas igual a nuevo listado. Vamos a hacer un listado de personas. Persona tab para traer el namespace de entidades aquí arriba. Y vamos a decir acá paréntesis llaves, déjame decirlo así, punto y coma, nueva persona. Y vamos a decir acá ID 1. Y vamos a decir nombre Felipe, por ejemplo. Y luego vamos a decir nueva persona ID 2 nombre Claudia. Muy bien. Y ahora yo voy a retornar ese listado de personas. Vamos a decir personas por acá. Vamos a compilar. Ctrl+B. Y luego venimos acá de nuevo. Enviar. Y ahora vamos a ver que tenemos un listado de personas. Perfecto. Vamos muy bien. Sin embargo, hay un problema. Este listado de personas está hardcodeado. Yo lo quiero en una base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a construir nuestra base de datos. Vamos a crearla. Para eso yo voy a venir hacia SQL Server Management Studio. Vamos a ver que se abre esto. Yo voy a utilizar autenticación de Windows y le voy a dar a conectar. Y claro, estoy confiando en el certificado. Conectar. Y aquí tenemos SQL Server Management Studio. Yo voy a ir a base de datos, clic derecho, nueva base de datos. Le podemos colocar cualquier nombre, por ejemplo, Minimal APIs Dapper DB de database o base de datos. Lo voy a copiar porque lo voy a utilizar en la aplicación. Ok. Y vamos a ver que aquí está. Si no te sale, haz clic derecho acá, refrescar y te va a salir. En mi caso está por acá. Muy bien, entonces yo voy a venir acá. Y yo quiero hacer una tabla, una nueva tabla, con dos campos, ID y nombre. Enter. Muy bien, esto va a ser un entero, porque yo quiero que cada persona tenga un identificador único. Y lo que vamos a hacer es que en cada fila se va a colocar un número de manera ascendente. Es decir, la primera persona será la persona 1, la segunda persona será la persona 2, etc. Y yo quiero marcar este campo como una llave primaria, porque es el identificador de la persona. Muy bien, entonces vamos a decir acá nvarchar 200. Eso quiere decir que el campo nombre puede tener un máximo de 200 caracteres. Y yo no quiero permitir nulos porque yo quiero que toda persona tenga un nombre. Ahora, para yo configurar eso de que el ID va a ser secuencial,
yo tengo que venir acá abajo. Fíjate que yo le di clic, ¿cierto? Tengo que venir acá abajo y vamos a venir a Identity Specification, is Identity, y lo vamos a colocar aquí como Yes. Y fíjate que dice que la identidad se irá incrementando de 1 en 1 y va a empezar desde el número 1. Perfecto, eso es justo lo que queremos. Control S para salvar. Si lo tienes en español quizás sería Control G. Eso lo puedes ver por acá. Por cierto, acá. Save Table o salvar tablas. Fíjate que en mi caso es Control S. Muy bien, esta es la tabla personas. Excelente. Ya tenemos la tabla personas creada. La tenemos por acá. Muy bien, aquí la tenemos. Si no te sale, como siempre, refresh. Para refrescar. Muy bien, ya es tiempo de que yo me conecte entonces desde mi aplicación de ASP.NET Core para poder hacer un query de select para seleccionar la data de la tabla personas. Vamos a ver eso. Vamos a ver acá. Y como te decía al inicio del video, aquí vamos a utilizar Dapper. Por tanto, yo quiero instalar dos paquetes de NuGet. Recordando que un paquete de NuGet es simplemente una librería que descargamos con código que hizo otra persona para poder reutilizar dicho código. En nuestro caso, vamos a utilizar paquetes que son ya bien conocidos, así que puede haber confianza en utilizarlos. Vamos a ver acá, clic derecho por acá en el proyecto, vamos a ir a Manage NuGet Packages, le damos a Browse, y primero yo quiero instalar Dapper, no importa el orden realmente, pero voy a empezar por este, Dapper. Muy bien, le vamos a dar a instalar. Recordando que Dapper es una librería que nos permite conectarnos y hacer queries a una base de datos de una manera muy sencilla. Y fíjate cómo dice en su descripción que soporta SQL Server, MySQL, SQLite, SQLC, Firebird, etc. O sea, soporta muchos motores de bases de datos. Claro está, en nuestro caso vamos a utilizarlo con SQL Server. Por otro lado, otro paquete que tenemos que instalar es Microsoft Data SQL Client, que es el paquete que realmente sí nos va a permitir conectarnos a la base de datos. O sea, Dapper nos va a permitir hacer ciertas operaciones de una manera sencilla y Microsoft Data SQL Client nos permite conectarnos con la base de datos. Así que vamos a instalarlo y le damos a aceptar. Perfecto, vamos a cerrar y vamos a continuar. Mira, ciertamente yo podría venir acá y empezar a escribir código para poder conectarme a la base de datos y traer el listado de personas. Pero eso no es muy recomendable porque, en primer lugar, nos da poca flexibilidad. Si en el futuro yo quiero cambiar, por ejemplo, de SQL Server a Oracle, yo tendría que venir acá y cambiar ese código. Lo ideal sería usar una abstracción, es decir, colocarlo en una clase para que si algún día yo quiero, de nuevo, por ejemplo, cambiar de SQL Server a Oracle, yo pueda simplemente cambiar la clase que estoy utilizando y así ni siquiera tiene que cambiar el código que yo coloque por acá. A esto le llamamos el principio de responsabilidad única, en donde este método tiene la responsabilidad de obtener el listado de personas y devolverlo, pero no tiene que ver con el detalle de implementación de cómo me conecto a la base de datos, cuál es el connection string, etc. Y no te preocupes que el connection string lo veremos en un minuto. Pero, como te decía, vamos a colocar la lógica en una clase aparte. A ese tipo de clases que sirven para abstraer el detalle de implementación de la conexión a una base de datos se les llama repositorios. Así que yo voy a venir acá y voy a crear una carpeta llamada repositorios, porque voy a colocar clases cuya responsabilidad es manejar el acceso a datos de mi aplicación. Así que clic derecho, agregar clase, le llamaremos repositorio personas. Y aquí vamos a colocar la lógica para conectarme a mi base de datos. Lo primero que yo necesito para poder conectarme a la base de datos es el connection string. El connection string o cadena de conexión es simplemente un string, es decir, un texto que identifica dónde se encuentra mi base de datos y qué mecanismos yo necesito para poder autenticarme en el servidor de base de datos para así indicar que yo tengo permisos para acceder, porque no todo el mundo deberá poder acceder a una base de datos, ¿cierto? Entonces, en un connection string podemos colocar cosas como usuario y password o indicar si queremos autenticarnos con nuestras credenciales de Windows, etc. En nuestro caso, como estamos en nuestra propia máquina y la base de datos se encuentra en nuestra propia máquina, podemos simplemente utilizar las credenciales de Windows. Así que vamos a venir acá. Yo quiero venir hacia el App Settings Development JSON, que es un archivo que me permite colocar datos de configuración que están fuera del código de C#. De esa manera, yo puedo cambiarlo cuando yo quiera porque esto es texto plano, a diferencia del código de C# que será compilado al final, compilado a una DLL. Muy bien, venimos acá
Y vamos a decir acá connection strings. Vamos a colocar aquí connection strings porque yo puedo tener más de uno. Colocamos una sección y en esta sección yo coloco mis connection strings. A mí me gusta ponerle solamente por un tema de costumbre default connection, que significa conexión por defecto. No importa el nombre que le pongas, va a dar exactamente igual. Si le quieres poner un nombre en español o lo que quieras. El que sí tiene que estar así es connection strings, porque yo voy a utilizar un código que depende de que esto se llame connection strings. Muy bien, entonces, lo primero que yo necesito en mi cadena de conexión es el servidor. Claro, ¿dónde se encuentra mi base de datos? En mi caso se encuentra en mi máquina. Como mi máquina y mi servidor de SQL tienen el mismo nombre, yo puedo colocar punto aquí y es lo mismo. Si en tu caso no es así, simplemente necesitas venir acá, vienes para acá, vienes al servidor, clic derecho, propiedades y de aquí puedes ver el nombre del servidor. En mi caso, MSI. Puedes copiarlo y pegarlo por acá. Muy bien, punto y coma. Database, claro, el nombre de la base de datos. Una cosa es el servidor donde se encuentra y otra cosa es la base de datos. Que recuerda que le pusimos acá minimalapis daprdb. Yo puedo hacer un rename, copiar, simplemente para no equivocarme y pegar. Luego, el tema de la seguridad. Como te decía, yo quiero utilizar mis credenciales de Windows. Por tanto, yo digo integrated security igual a verdadero, que quiere decir que sí, no vamos a utilizar disque usuario y password para autenticarnos en el servidor de base de datos, sino que simplemente utilizaremos nuestras credenciales. Punto y coma. Finalmente, Trust Server Certificate, que significa confiar en el certificado del servidor, vamos a decir que es igual a verdadero. Esto quiere decir que vamos, digamos, a saltarnos reglas de seguridad para poder conectarnos a nuestra base de datos. No te preocupes con eso de saltarnos reglas de seguridad. Suena peligroso, pero no lo es, porque estamos en nuestra propia máquina de desarrollo. Recuerda que este archivo se llama App Settings Development JSON, que significa, es un archivo que solamente utilizaremos en desarrollo. Development significa desarrollo. Por tanto, esto solamente va a ser en desarrollo. Y como yo me estoy conectando a mi propio servidor de base de datos, no hay ningún problema. Ya en producción, al final, cuando publiquemos esto, por ejemplo, a Azure o a donde sea que lo publiquemos, no utilizamos esto. Utilizamos una seguridad realmente importante para proteger los datos que se mueven de la base de datos a la aplicación y de la aplicación a la base de datos. Muy bien, este es el connection string entonces, ya con esto hemos terminado. Ahora yo necesito obtener dicho connection string en mi aplicación. Para eso podemos utilizar un servicio llamado iConfiguration. Entonces yo voy a hacer esto, yo voy a venir acá y voy a decir acá, CTOR, un constructor. Yo digo iConfiguration, yo puedo utilizar la inyección de dependencias para obtener aquellas clases o interfaces que yo necesito en mi clase para que funcione. En este caso yo necesito el iConfiguration para obtener este valorcito, este connection string que yo tengo por acá. Entonces yo digo iConfiguration, configuration, y luego yo voy a decir acá connection string igual a, y voy a decir configuration get connection string. Fíjate que es una función especial llamada getConnectionString, por eso te decía que necesitaba que esto se llamara ConnectionStrings y le paso el nombre default connection. Entonces le paso aquí default connection, punto y coma. Y ahora el ConnectionString yo quiero colocarlo como un campo de la clase. Control punto, generate read only field ConnectionString, que significa generar un campo de solo lectura ConnectionString. Es de solo lectura porque yo no quiero que luego de que salgamos de este constructor se pueda modificar. No tiene sentido para mí. Y por tanto, para garantizar eso, lo coloco como read only o de solo lectura. Muy bien. Ya con esto podemos crear una función para poder obtener las personas de la tabla personas. Entonces yo voy a decir acá public, porque es un método público. Async, porque yo voy a utilizar programación asíncrona. Recordando que la programación asíncrona es recomendada cuando vamos a utilizar operaciones I/O, cuando vamos a realizar operaciones I/O. Una operación I/O, donde I/O significa input-output, son operaciones que involucran comunicación entre sistemas. O sea, yo tengo mi aplicación de ASP.NET Core, ¿cierto? Y también tengo una base de datos. Estas dos son aplicaciones distintas. Una cosa es la aplicación web y otra cosa es la base de datos. Entonces yo quiero enviar un mensaje a la base de datos para recibir una respuesta, que será el listado de personas, ¿cierto? Dado que es una comunicación I/O,
es recomendable utilizar programación asíncrona, lo cual me va a permitir que en lo que yo espero la respuesta de la base de datos, la aplicación no se quede disque frisada esperando, sino que va a poder hacer otras cosas mientras espera la respuesta de la base de datos. Es una manera eficiente de programar porque permite liberar recursos en lo que esperamos que otro sistema, que en este caso sería la base de datos, haga su procesamiento y mientras mi aplicación no se frise esperando, sino que se pone a trabajar. Por ejemplo, a responder a otras peticiones HTTP de otros clientes. Muy bien, entonces por eso yo utilizo programación asíncrona. Entonces yo voy a decir task porque en una función asíncrona retornamos task, una tarea. También puede ser value task, pero eso no lo veremos en este curso. Muy bien, entonces vamos a decir IEnumerable. Vamos a utilizar un IEnumerable porque es una colección. ¿Una colección de qué? De personas. Entonces yo pongo persona por acá. Entonces esto dice que este método asíncrono va a retornar un IEnumerable de personas. Entonces yo voy a decir obtener todos, o todas, podría ser, pero no importa. Y ahora vamos a conectarnos a la base de datos. Para eso yo digo using var conexión igual a new SQL connection y le pasamos el connection string. Este using var connection básicamente lo que hace es que me permite liberar la conexión cuando salgamos de acá. Cuando salgamos de este bloque de código. Esta es una buena práctica porque las conexiones son algo que se llaman objetos no manejados en C#, lo que significa que C# no puede automáticamente liberar la conexión por ti. Tú tienes que indicarle que, mira, me voy a conectar a la base de datos. Y luego decirle, ok, ya aquí, ya yo no necesito tener la conexión abierta, por tanto puedes cerrarla. Con este using estamos haciendo eso, de una manera muy sencilla. Muy bien, entonces, vamos a decir acá, var personas. Yo quiero instanciar una variable de personas y yo quiero ahora utilizar Dapper para obtener el listado de personas. Para eso yo digo await, utiliza await porque yo voy a hacer una operación asíncrona. Porque como te decía, me voy a comunicar con la base de datos, que es una operación I/O. Entonces, conexión, usamos la conexión, decimos query async, ya está la parte de Dapper, todo esto es Dapper como puedes leer aquí. Query async, que es una función que me permite realizar un query y obtener un resultado. Y ese resultado mapearlo a una clase, que será la clase persona. Y eso es lo que me permite entonces obtener el resultado de la base de datos y colocarlo en un IEnumerable de persona. Muy bien, entonces, por el momento yo voy a decir select asterisco from personas, que significa seleccionar todas las columnas de la tabla personas. Todos los registros de la tabla persona con todas sus columnas. Muy bien, entonces, vamos a decir aquí coma. Y luego return personas. No te preocupes que vamos a utilizar un procedimiento almacenado en un minuto. Vamos simplemente a probar esto primero. Muy bien, ya con esto estamos retornando un listado de personas. Y ese listado de personas viene de la tabla personas. Y ahora yo necesito utilizar este repositorio acá, en la clase program. Sin embargo, no es buena práctica yo venir acá y decir dizque var repositorio personas igual a nuevo repositorio personas. Fíjate por qué. Primero porque esta clase tiene dependencias. Y ahora, bueno, ahora que yo tengo que pasar un iConfiguration, bueno, tengo que buscar cómo tengo que hacer para poder obtener un iConfiguration. Y eso no es lo correcto. No es lo correcto porque si esto tuviera más parámetros, si tuviera, digamos, 5 o 6 parámetros, yo tuviera que buscarlos todos y pasárselo. Además de que, como te decía en otra ocasión, yo quiero tener flexibilidad porque hoy este repositorio personas trabaja con SQL Server, ¿cierto? Pero si mañana yo me invento un repositorio personas, digamos Oracle, que sería otra clase, entonces yo quisiera poder utilizar dicha clase acá, sin tener que venir acá y decir repositorio Oracle personas. Es decir, yo quiero tener varias clases que puedan hacer lo mismo, que puedan ir a una base de datos a obtener el listado de personas. Una puede ser con SQL Server, otra puede ser con Oracle. Y por tanto yo no puedo hardcodear aquí una clase. No, yo tengo que utilizar una interfaz. Porque recuerda que una interfaz es simplemente un contrato de lo que debe poder hacer un tipo. Y cuando hablamos de tipo me refiero a una clase, pero también puede ser un record. Entonces, vamos a utilizar una interfaz para depender no de una clase en sí, sino de un tipo abstracto. Y de esa manera vamos a poder tener mucha flexibilidad en nuestra aplicación. Lo que estamos aplicando tiene un nombre y se llama principio de inversión de dependencias. Muy bien, vamos a venir acá. Vamos a venir a personas. Yo lo que quiero hacer entonces es colocarme aquí, decir control punto, le puedo dar ese área de interfaz. Y fíjate que me dice que se va a crear una interfaz de nombre y repositorio personas. Va a ser un nuevo archivo.
y va a incluir el miembro obtener todos. ¿Ok? Y se coloca aquí la interfaz. Si le doy F12, vamos a ver que se ha creado una interfaz, Public Interface y repositorio personas, con esta asignatura. La asignatura, recuerda que es simplemente la combinación del tipo de dato de salida, el nombre y los argumentos de la función. Entonces tenemos que toda clase que implemente la interfaz y repositorio personas tiene necesariamente que tener una función con esta asignatura que tenemos acá. Es decir, tiene que tener un método que se llame obtener todos, que no reciba parámetros y que devuelva un task de innumerable de persona. Entonces ya vemos que repositorio personas implementa la interfaz y repositorio personas. Lo que quiere decir que ahora yo puedo configurar en el sistema de inyección de dependencias para yo poder inyectar un repositorio personas. Así como yo inyecté un iConfiguration y simplemente funcionó, o veremos que funcionará en el futuro cuando corramos este código, que esto simplemente casi por arte de magia se inyecta y funciona. No es magia, claro está. Es simplemente que hay algo que se llama inyección de dependencias, donde yo puedo inyectar las dependencias de una clase, pero yo tengo que configurar qué yo puedo inyectar en las clases. Por tanto, lo que vamos a hacer es configurar el repositorio personas como un servicio para que pueda ser inyectable. Vamos a ver. Venimos a la clase program, eso se configura acá, donde dice aquí add services to the container, que significa agregar servicios al contenedor. Cuando habla de contenedor se refiere a este objeto que va a tener todos los servicios que yo he configurado en mi aplicación. Entonces vamos a ver acá y vamos a decir builder services at transient. Lo vamos a configurar como transitorio. Eso quiere decir que va a tener un corto tiempo de vida. Entonces vamos a decir aquí y repositorio personas, repositorio personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un lugar yo coloco que yo quiero inyectar el repositorio personas, en tiempo de ejecución lo que va a hacer es que se va a instanciar el repositorio personas y simplemente se va a inyectar. Y fíjate algo, fíjate que el repositorio personas tiene como dependencia el iConfiguration, ya que el iConfiguration ha sido configurado por defecto en nuestra aplicación. Eso significa que ese sistema de inyección de dependencias, ese contenedor, va a ser capaz de armar todas las dependencias que tiene el repositorio personas y va a ser capaz entonces de instanciar un repositorio personas. Básicamente es una manera de simplificar la instanciación de nuestras clases. Muy bien, venimos acá entonces y ahora yo voy a utilizar este servicio que yo he configurado acá y lo voy a colocar por acá. Y repositorio personas. Vamos a colocarlo por acá. Y ya con esto, el framework lo que va a hacer es que cuando yo quiera ejecutar este código y vea esto, va a decir, yo tengo que buscar este servicio, y va a ir al sistema de inyección de dependencias o al contenedor y lo va a buscar y va a decir, ok, si me piden un repositorio personas, yo tengo que darle un repositorio personas. Y así, esto que tenemos aquí va a ser una instancia del repositorio personas. Muy bien, vamos entonces a quitar esto de acá. Ya esto no va a estar hardcodeado, sino que yo puedo decir await. Y fíjate cómo automáticamente se me coloca async acá, porque para yo utilizar await tengo que tener async acá. Entonces voy a decir repositorio personas.obtener todos. Muy bien. Y retornamos personas. Excelente. Vamos a compilar. Ya esto debería ser todo. Ya yo debería poder probar esto. Venimos acá. Y esto se queda igual. Enviar. Y vamos a ver que tenemos un listado vacío. Excelente, porque en la tabla personas no tenemos personas todavía. Eso era de esperarse. Por tanto, vamos muy bien. Ahora yo quiero poder crear una persona. Sin embargo, antes que eso, te había dicho que aquí en repositorio personas, quizás no queremos hardcodear el query por acá, y por tanto lo que podemos hacer es que podemos crear un procedimiento almacenado, donde podemos colocar estos queries como objetos en la base de datos y así utilizarlos desde la aplicación. Y eso me permite que, por ejemplo, si mañana yo quiero modificar un poquito el query, puedo ir al procedimiento almacenado y modificarlo desde allá, sin tener que estar viniendo por acá, cambiando este código y recompilando la aplicación. Por tanto, yo voy a copiar esto y voy a venir a SQL Server Management Studio, y para crear un procedimiento almacenado, aquí estamos en la base de datos, ¿cierto? Yo vengo aquí a Programmability y digo Store Procedures. Clic derecho, nuevo, Store Procedure. Store Procedure viene siendo procedimiento almacenado. Y vamos a colocarle aquí un nombre, dice Create Procedure o crear procedimiento. Yo le voy a colocar personas-obtener todos. O sea, le pongo básicamente el nombre de la tabla y la acción que yo quiero realizar. Muy bien, estos son los parámetros del procedimiento almacenado. Yo no necesito ninguno, así que yo puedo borrar esto.
Y aquí, luego de este insert, yo puedo colocar mi query. Por tanto, yo simplemente voy a quitar esto y pego lo que yo había colocado en mi aplicación. Select todo from personas. Select todas las columnas de la tabla personas. Todos los registros y todas las columnas de la tabla personas. Muy bien. Yo puedo darle a F5 para ejecutar esto y ya este procedimiento almacenado fue creado. Lo podemos ver por acá. Acá vamos a ver que lo tenemos. Por tanto, control R para quitar esto. Vamos a llevarnos este nombre. Vamos a venir para acá y vamos a pegar el nombre, solo que tengo que decir coma por acá, un segundo parámetro y decir command type. Y vamos a decir command type punto store procedure o procedimiento almacenado. O sea, tengo que decirle que esto que está aquí es un procedimiento almacenado. Déjame quitar esto de acá. Control punto y traer system data aquí para que el código sea un poquito más breve. Muy bien, y vamos a ver que es lo mismo. Yo puedo compilar. Y ahora vamos a ver que yo puedo venir acá. Y es lo mismo. Esto sigue dando el mismo resultado. Solo que ahora el query se encuentra aquí. En la base de datos. Y por tanto yo puedo modificarlo. Sin tener que modificar mi aplicación. Muy bien. Vamos ahora a implementar la funcionalidad para crear una persona. Para insertarla en la base de datos. Así que venimos al repositorio primero. Vamos a venir acá. Y vamos a decir public async. Porque para yo crear una persona tengo que enviar dicha persona a la base de datos. Por tanto va a ser una operación IO. Luego yo digo task, que es el tipo de datos de retorno de un método asíncrono. Y voy a decir int porque yo quiero retornar el ID de la persona recién creada. Entonces yo voy a decir crear y voy a recibir una persona como argumento. Persona. Muy bien. Vamos a venir para acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a decir using var conexión igual a nuevo SQL connection y le pasamos el connection string y ahora vamos a decir var id, yo voy a recibir un id, await conexión, creo que lo escribí mal, muy bien, y vamos a decir acá esto, excelente, punto, query single async, ¿qué es esto de query single async? Pues que cuando yo ejecute este método, yo espero obtener una única respuesta, un único dato, que será un número. No es como este que yo quería retornar un enumerable de personas. Fíjate que tiene un enumerable de personas, o sea, una colección de personas. No, aquí yo quiero uno solo. Por tanto, yo quiero retornar simplemente un entero. Muy bien, entonces, acá yo le voy a llamar personas crear. No lo hemos creado todavía ese procedimiento almacenado. Pero déjame terminar esta parte del código para ir hacia la base de datos. Muy bien, command type. Recordamos que tenemos que decir procedimiento almacenado. Y luego yo puedo decir persona.id igual a id. Me gusta hacer esto para que en el objeto persona se refleje el ID de la persona. Y luego return ID para retornar el ID. Muy bien. Ahora vamos a crear este procedimiento almacenado. Venimos acá a SQL Server Management Studio. Venimos por acá. Vamos a darle a nuevo procedimiento almacenado. Le vamos a colocar este mismo nombre. Y ahora vamos a ver cómo yo puedo colocar un parámetro aquí. Es muy sencillo. Las variables en SQL Server se nombran obligatoriamente con una arroba. Por tanto, arroba. Y yo necesito el nombre de la persona. Por tanto, nombre. Y el tipo de dato que será nvarchar 200. Recordando que eso fue lo mismo que pusimos acá en la tabla personas en la columna de nombre. nvarchar 200 y por tanto colocamos aquí lo mismo. Muy bien. No coloco el ID porque recuerda que el ID será autogenerado por la tabla. Por tanto, no lo coloco como un parámetro. Muy bien, vengo por acá. Y para insertar datos, yo digo insert into la tabla personas. ¿A cuáles columnas yo le quiero insertar datos? A la columna nombre, claro está. Y luego, valores. Los valores que le queremos insertar. Aquí coloco simplemente mi variable nombre. Ahora, ya con esto yo estoy insertando la persona en la tabla personas. Sin embargo, yo quiero también obtener el ID de la persona recién creada. Para eso yo digo select scope identity. Con eso yo estoy obteniendo el último ID insertado en esta tabla. Muy bien, vamos a darle a F5 para crear el procedimiento almacenado. Vamos a volver para acá. Y ahora yo quiero colocar esto de crear, lo quiero colocar en la interfaz porque recuerda que nuestro método, nuestra acción va a depender, estoy buscando esto, nuestra acción va a depender de iRepositorio personas y por tanto yo tengo que indicar que el iRepositorio personas va a tener una función de crear. Por tanto venimos acá y una manera simple de hacer esto es decir aquí
control punto, pull, y le damos ahí repositorio personas. Y eso lo que hace es que se lleva esta asignatura y la coloca por acá. La coloca por acá. Fíjate que es bien sencillo así. Muy bien, ahora vamos a la clase program y vamos a crear ese endpoint. Como yo quiero crear algo, yo quiero recibir datos, yo lo que utilizo es un map post. No un map get, que es para obtener, sino un map post. Entonces yo digo app map post y vamos a decir slash personas, es la misma ruta, solo que este va a ser un post. Entonces yo digo async, porque será programación asíncrona. Yo quiero recibir una persona, el cliente va a mandar una persona, coma, y también yo necesito obtener el iRepositorio. Lo puedo copiar de acá y vamos a decir acá esto. Muy bien, y ahora yo simplemente voy a decir await repositorio personas, crear, y le voy a pasar la persona que yo quiero crear. Luego return, voy a utilizar una función que se llama type results, porque yo quiero indicar que ha sido creado un registro. Y vamos a colocar aquí que el registro se puede encontrar en slash personas, slash persona ID, coma, y quiero indicar que esta es la persona que fue creada. Creo que a mí se me olvidó hacer algo acá. Creo que a mí se me olvidó, exacto, se me olvidó pasar la persona como parámetro o pasar el nombre de la persona como parámetro del procedimiento almacenado. Así que aquí en crear, estamos en el repositorio. Yo voy a decir aquí new persona.nombre, coma. O sea, este nombre que yo estoy pasando por aquí se va a colocar en este nombre que tenemos acá. Muy bien, eso era lo que se me había olvidado. Ya con esto yo puedo decir control shift B y vamos a ir a nuestro archivo HTTP para crear una nueva petición. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y lo voy a pegar así. Fíjate que para tú separar distintas peticiones necesitas esta línea con estos símbolos. Si no lo haces, por ejemplo, si yo hago esto, fíjate cómo aquí no se coloca lo de enviar la petición. Así que déjame volver a colocar esto para acá. Y fíjate cómo ahora sí me sale. Como te decía, yo quiero hacer un post. Va a ser a esta misma URL. Solo que aquí vamos a decir content type. Y para enviar a la persona, yo lo que hago es que dejo una línea. Y aquí coloco el cuerpo. Aquí yo voy a colocar nombre. Y yo puedo colocar simplemente mi nombre, Felipe. Y ya con eso yo puedo darle a enviar. Y vamos a ver que me dice que ha sido creado. Fíjate que dice 201 created, de creado. Y dice ID 1, nombre Felipe. Excelente. Y si vamos acá y le damos este get a enviar, vamos a ver que se me devuelve de la base de datos ID 1 y nombre Felipe. Si yo cambio el nombre, por ejemplo, por Claudia, solamente para que veamos que podemos crear otra persona. Vamos a ver que tenemos a Claudia y si le damos acá, vamos a ver que tenemos 2 registros en la base de datos. Excelente, vamos avanzando. Ahora, como yo te decía, algo que yo hice acá en la clase program es que yo estoy diciendo que yo estoy creando una persona y podemos encontrar a dicha persona en esta URL. Pero esa URL no me lleva a nada. O sea, si yo vengo acá, HTTP, y por ejemplo tenemos una persona de ID 1, yo quisiera ver, déjame copiar aquí y pegar por acá. Déjame quitar un poquito de espacio en blanco que tengo por acá. Yo quisiera aquí poder decir /1, que es el ID de Felipe, ¿cierto? Y decir enviar, pero vamos a ver que tenemos un 404. Ah, claro, porque yo no he creado un endpoint que responda a esta ruta. Por tanto, vamos a crearlo. Vamos a ir hacia la clase program y vamos a hacer un map get. Claro, porque yo quiero obtener una persona. Entonces, map get. Vamos a ver que yo puedo decir personas / y vamos a colocar aquí una variable de ruta. ID int, esto es, así como este valor es estático, este valor es realmente dinámico. Y estoy diciendo que le vamos a poner el nombre ID y va a ser del tipo entero. Y yo le pongo ID porque así, acá, yo puedo decir int ID. Y de esta manera, este ID que yo tengo aquí, se va a colocar acá. Que en este caso aquí, es un 1, pero podría ser un 2, un 10, un 25, no importa. Es una variable. Así que, por el nombre que yo le puse aquí, se sabe que se va a colocar por acá como un parámetro y lo voy a poder utilizar. Luego también necesitaré el iRepositorio personas. Déjame simplemente escribirlo. No hay que ser tan vago. Y vamos a decir esto. Muy bien. Déjame aquí y cerrar este paréntesis. Muy bien, así. Perfecto. Déjame decir aquí async, porque esto será una operación asíncrona. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer entonces es que yo quiero ir al repositorio personas a crear un método que me permita obtener una persona por su ID. Así que vamos a venir hacia el repositorio personas.
Vamos a venir acá arriba para que los que son de obtener estén juntos. No es obligatorio, pero me gusta así. Muy bien, public async task. Yo quiero devolver una persona, no un enumerable de personas, porque es una sola, pero quiero indicar que podría ser que la persona no exista. Y para eso yo coloco el nullable para indicar que podría ser nulo. Porque puede ser que la persona no exista. Si yo mando una persona a buscar una persona de ID 1, perfecto, existe, es Felipe. Si es de ID 2, perfecto, existe, es Claudia. Sin embargo, si es de ID 500, ahora mismo no existe. Y por tanto yo tengo que poder expresar eso. Y por eso yo coloco aquí el símbolo de nullable. Muy bien. Vamos a decir obtener por ID. Y vamos a recibir aquí un ID. Muy bien, ahora using var conexión igual a new SQL connection string, y vamos a decir var persona igual a await conexión query first or default async, que significa obtén el primer registro que aparezca, por ejemplo con ese ID, o tráeme el valor por defecto. El valor por defecto de persona, que es un tipo de referencia, es nulo. Por tanto, o me va a retornar una persona o nulo. Muy bien, entonces yo voy a decir aquí personas obtener por ID. Ese será el nombre del procedimiento almacenado. Quiero mandar un parámetro, que será el ID. Y finalmente, command type. Hay que indicar que esto va a ser un procedimiento almacenado. Punto y coma. Y luego simplemente retorno la persona. Entendiendo que esto podría ser nulo. Y por eso se coloca aquí el nullable. Muy bien, vamos a crear este procedimiento almacenado. Venimos para acá. Vamos para acá. Vamos a decir aquí en procedimientos almacenados, nuevo procedimiento almacenado. Y vamos a ver que podemos colocar aquí el nombre. Como te decía, aquí vamos a recibir un parámetro que será el ID. Entonces, @ID del tipo entero. Y luego yo vengo acá y hago el query. El query será select todas las columnas from personas. Pero vamos a aplicar un filtro. Where ID igual a @ID. Entonces yo traigo aquella persona cuyo ID sea igual al ID que yo mandé por aquí y traigo todas sus columnas. Muy bien. F5. Y ahora vamos a venir para acá. Recordando que yo tengo que colocar esto en la interfaz. Por tanto, control punto. Y le vamos a dar a repositorio por acá para que se coloque por acá en la interfaz. Perfecto. Ahora vamos a la clase program y vamos a trabajar aquí en el endpoint. Vamos a decir var persona igual a await repositorio punto obtener por ID y le paso el ID, punto y coma. Ahora, esto podría ser o una persona o nulo. Entonces yo tengo que decir if persona is null. Si es nulo, bueno, si es nulo yo quiero retornar un 404 no encontrado. Por tanto yo digo return typed results.not found, no encontrado. De lo contrario, yo simplemente retorno la persona. Sin embargo, este código no va a funcionar. Como podemos ver aquí, nos dice que esto no funciona. Esto porque, ya que yo estoy retornando por aquí un not found, yo tengo que ser explícito con que esto va a ser un 200 OK y en el cuerpo de la respuesta colocaremos la persona. Es decir, yo tengo que decir esto, typed results.OK y le paso a la persona. Es prácticamente lo mismo, es simplemente envolver a la persona en este OK. Y también tenemos que colocar aquí, tenemos que especificar el tipo de dato de retorno que puede retornar este endpoint. Por tanto, yo voy a colocar lo siguiente. Yo voy a colocar esto en otra línea. Estos son los parámetros, ¿cierto? Y aquí yo voy a colocar el tipo de dato de retorno, que será un task de results, que significa resultados. Y vamos a colocar not found, de no encontrado, y OK de persona. O sea, yo aquí tengo que especificar que este endpoint puede retornar o un not found, que es esto, o un OK de persona, que es esto. Y eso se coloca de la siguiente manera. Digo el task porque es asíncrono. Y luego digo resultados porque yo tengo que indicar, digamos, un listado de posibles resultados. Y eso se coloca así. Results. Y luego acá digo not found y el OK de persona. Y ya con eso, ya esto compila. Muy bien, control shift B. Ya para compilar, volvemos para acá. Y ahora sí, esto va a funcionar. Perfecto. Y claro, si yo coloco aquí, por ejemplo, digamos 500, no hay una persona de ID 500, esto va a ser un not found. Excelente, esto funciona. Vuelvo a colocar el 1 y vemos que funciona.
Ahora vamos a trabajar con actualizar. Por ejemplo, supongamos que yo creo una persona con el nombre incorrecto. Digamos que yo digo, no sé, algo como esto. Y vamos a darle a enviar. Y vamos a ver que tenemos una persona con un nombre inventado. Entonces yo digo, pero, wow, yo quería realmente otro nombre. ¿Cómo yo puedo actualizarlo? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a venir hacia repositorio personas. Vamos a venir acá. Y yo quiero crear una función para actualizar. Para poder actualizar el valor de un registro en la tabla personas. Así que yo voy a decir public async, porque es una operación asíncrona. Task, porque es asíncrono, pero yo no voy a decir que task de int o task de persona. No, porque yo no quiero retornar nada. Así que yo voy a decir simplemente task. Y vamos a decir actualizar. Y vamos a decir persona por aquí y persona por acá. Entonces yo voy a decir using var conexión igual a nuevo SQL connection string y vamos a decir await conexión punto execute async. Vamos a utilizar execute async porque yo simplemente quiero ejecutar algo y no obtener nada de vuelta de la base de datos. Para eso yo utilizo execute. Muy bien, entonces personas actualizar, los parámetros new. Yo necesito mandar el ID y el nombre. Entonces persona.id, necesito el ID para identificar a la persona que yo quiero actualizar y el nombre, que es el valor que yo quiero actualizar. Muy bien, y luego el command type, como siempre, command type, y vamos a decir command type, procedimiento almacenado, punto y coma. Y ya, no tengo que retornar nada porque, como te decía, aquí no se retorna nada. Muy bien, vamos a venir a la clase program y yo quiero venir acá, aquí debajo del post, para hacer una operación de actualización. Utilizamos put. No utilizamos post, sino que utilizamos put. Así que decimos map put. Vamos a decir slash personas y también colocamos el ID de la persona. ID int. Muy bien, entonces vamos a decir async. Vamos a colocar aquí los valores. Lo puedo colocar aquí. Int ID, la persona y también el repositorio de personas, repositorio personas. Y vamos a decir esto así. Muy bien. Ahora, sí, yo voy a utilizar a la persona. Yo voy a decir await repositorio personas punto actualizar. Ups. Y vemos que se nos ha olvidado colocar por acá que queremos poder actualizar mediante el uso de esta interfaz. Por tanto, volvemos para acá. Clic acá, control punto, el pull up y repositorio personas. Y ya se coloca en la interfaz de esa manera, como podemos ver por acá. Ahora esto va a funcionar, ya esto compila. Y luego vamos a decir return typed results. Puedo retornar un 204 no content. Esto es exitoso y no tengo nada que reportar. Pero sin embargo, hay dos problemas. El primer problema es que en persona tenemos un ID, ¿cierto? En persona yo tengo este ID. Y también acá yo tengo este ID. Yo necesito validar que coincidan, porque no estaría correcto que por un lado haya un ID y por otro ID. Eso quiere decir que hay una discrepancia y puede ser un error de código y por tanto lo queremos atrapar. Así que yo voy a decir aquí if ID es distinto de persona.id. Yo voy a retornar un error. Para eso yo digo return typed results.badRequest y voy a mandar un mensaje de error que diga el ID en la URL no coincide con el ID en el cuerpo. Punto y coma. Y como estamos retornando dos type results distintos, ya sabemos que tenemos que colocar aquí task de results de badRequest con un string, coma, no content. Muy bien, entonces ya tenemos este código. Ahora lo que nos falta es crear el procedimiento almacenado de personas actualizar. Vamos a ver acá. Vamos a crearlo rápidamente. Muy bien. Vamos a ver acá y vamos a decir esto. Yo quiero recibir un ID int y un nombre nvarchar 200 y para actualizar yo voy a decir, vamos a decir update personas set nombre igual a nombre. Vamos a actualizar el campo nombre. ¿De quién? Where ID igual a ID. Muy bien. F5. Y ya con eso hemos creado el procedimiento almacenado. Muy bien, vamos a probar nuestro código. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a venir hacia acá. Vamos a compilar todo. Y vamos a venir para acá.
Y yo voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. Solo que aquí voy a decir put. Recordamos que este, que es el que yo quiero actualizar, es de ID 3. Por tanto, yo voy a colocar aquí un 3. Y acá voy a colocar ID igual a 3. Y le voy a colocar un nuevo nombre. Por ejemplo, Roberto. Muy bien, enviar. Tenemos un 204 no content. Eso es exitoso. Y venimos para acá. Y vamos a ver que ahora ID 3 es Roberto. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo envío, digamos, el ID de una persona que no existe? Digamos, ID 4 y ID 4. Enviar. Vamos a ver que tenemos un no content. Pero no tiene sentido, porque no hay una persona de ID 4. O sea, manda no content, pero en la tabla, si vamos a la tabla, lo podemos hacer directamente por acá. Verificamos que no hay una persona de ID 4. Por tanto, tenemos un código que, aunque en teoría funciona, porque no dio error, pero no hace lo correcto. Incluso, no le avisa al usuario que esa persona no existe. Por tanto, yo quiero que creemos un nuevo procedimiento almacenado, el cual nos va a permitir verificar la existencia de una persona. Por tanto, vamos a empezar por ahí. Vamos a venir para acá. Clic derecho por acá. Nuevo, procedimiento almacenado. Vamos a ir a personas. Vamos a ir a personas. Y vamos a decir existe por ID. Y como su nombre lo indica, necesitamos el ID de la persona. Entonces, ID int. Y vamos a decir por acá, yo lo que quiero hacer es que yo quiero retornar verdadero o falso dependiendo si la persona existe. Por lo tanto, yo voy a utilizar el siguiente truco. Yo voy a decir if exists, si existe, y voy a decir select 1 from personas where ID igual a ID. Si esto es cierto, select 1 else select 0. ¿Qué es esto? Yo lo que estoy haciendo es que yo estoy aprovechando los condicionales en SQL y estoy diciendo, si en la tabla personas hay una persona con este ID, esto va a ser verdadero, ¿cierto? Y por tanto, yo voy a retornar un 1. En booleanos, verdadero o falso, el 1 es verdadero, esto es verdadero, así, verdadero, o false o falso. Si esto no es cierto, entonces yo estoy devolviendo un 0 que es falso. Muy bien, vamos a darle F5 entonces y vamos a llevarnos este nombre de acá, copiar y vamos para acá. Vamos a ir hacia el repositorio, vamos a buscar acá o vamos a colocar acá public async task bool existe por ID y vamos a decir aquí int ID y vamos a colocar using var conexión igual a new SQL connection string y vamos a decir aquí var existe igual a await conexión. Vamos a decir query single async bool personas existe por ID. Pasamos el parámetro command type procedimiento almacenado y punto y coma por acá return existe. Retornamos si existe o no la persona. Ahora colocamos esto en la interfaz. Vamos a colocar esto por acá. Ya está aquí en la interfaz. Aquí está. Y ahora yo puedo venir acá a la clase program y lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí var existe igual a await repositorio existe por ID y pasamos el ID acá. Y luego yo digo if si no existe, entonces retornamos un typed results.notFound, no encontrado. Muy bien, ahora tenemos que decir acá, después de no content, not found. Y ya con eso yo puedo compilar. Y ahora vamos a ver que si yo vengo para acá, vamos a decir enviar. Y tenemos un 404, que es mejor que decir un 204, exitoso, pero no se hizo nada. No tendría sentido. Muy bien, finalmente, vamos a crear la funcionalidad de borrar. Vamos a poder borrar a una persona. Vamos a decir que yo quiero realmente borrar a la persona de ID 3. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ir a SQL Server Management Studio. Vamos a crear primero el procedimiento almacenado. Vamos a crearlo. Vamos a venir acá. Vamos a decir personas borrar. Y para borrar a una persona yo solamente necesito el ID. Así que ID int. Y vamos a decir delete personas where
ID igual a ID. Muy bien, F5. Me llevo esto, voy hacia acá, vengo hacia repositorio de personas. Vamos a decir aquí public async task. No voy a retornar nada, así que solamente task. Borrar int ID. Y vamos a decir using var conexión igual a nuevo SQL connection string. Le pasamos la cadena de conexión. Y yo simplemente voy a decir await conexión punto execute async. Y le pasamos el procedimiento almacenado. Pasamos el parámetro y decimos que el command type es SOR procedure, procedimiento almacenado. Muy bien, ya con esto yo vengo para acá. Vamos a colocar el método de borrar en la interfaz, como podemos ver por acá. Y ahora vamos a la clase program y vamos a utilizar app_map_delete. Vamos a utilizar el tipo de petición delete. Vamos a decir /personas, vamos a decir id int y vamos a colocar aquí async. Yo sé que voy a necesitar retornar un task de results de y vamos a decir no content y not found. Muy bien. Y vamos a colocar los parámetros acá, que va a ser int id, y repositorio personas. Muy bien. Y cerramos por acá. Así. Perfecto. Ahora vamos a decir primero si existe la persona. Existe, porque para yo borrar un registro tiene que existir. Por tanto, await repositorio existe. Pasamos el id, punto y coma, if. Si no existe, retornamos un type results punto not found. Muy bien. De lo contrario, simplemente decimos await repositorio borrar y pasamos el id. Y luego decimos return type results punto no content. Y ya con eso tenemos nuestro endpoint. Vamos a decir Ctrl+B para compilar y vamos a hacer ya la última prueba. Vamos a llevarnos, por ejemplo, esto de acá. Y vamos a colocar también esto así para decir que es una nueva petición. Aquí va a ser un delete. Esto va a ser un accept. Y vamos a ver que si yo digo, por ejemplo, persona 4, donde no existe una persona 4, enviar, tenemos un 404. Y si yo digo persona 3, vamos a ver que si yo digo persona 3, enviar, tenemos un 204. Y vamos a ver aquí que si yo digo esto, ya no tenemos a Roberto en la base de datos. Por lo tanto, como podemos ver en este video, hemos aprendido a crear un simple CRUD utilizando Minimal APIs y Dapper. Hemos visto que podemos crear endpoints, hemos visto que podemos configurar la inyección de dependencias para poder inyectar nuestras dependencias de una manera cómoda. Hemos visto que podemos utilizar Dapper para hacer distintas operaciones como traer un innumerable de personas o traer una persona o hacer operaciones como por ejemplo insertar una persona, ejecutar actualizaciones, borrar, etc. Y hemos visto también que podemos utilizar el archivo HTTP para mantener aquí todo este código con el cual podemos probar y volver a probar nuestro web API. Como te decía, si quieres aprender más acerca de cómo construir web APIs utilizando buenas prácticas, paso a paso, con un sistema de usuarios, utilizando Redis, caché y todo eso, y publicando en Azure, claro está, compra mi curso de Udemy hoy mismo. Link con descuento en la descripción de este video. Muchísimas gracias.